El nieto más pequeño que yo tengo tiene 2 años y medio, se llama Emiliano. Lo conocen, es el hijo de Linda, y de Leo. Resulta que a esa edad son muy inquietos, desconocen muchas cosas, y voy a colocar un ejemplo. Él se acerca un día a jugar con los cables, con la conexión, con lo que hay en el apartamento, y Leo viene y le dice: Nano, no hagas eso, esto tiene luz, eso es eléctrico, te puedes electrocutar, ¿cuántos voltios tiene eso? Y Nano lo mira. Él entendió que el papá le dijo que no tocara eso, ¿cierto? De ahí en adelante creo que no entendió más. Pero me quedé pensando, si esto sucediera con Aarón, ¿qué diría Aarón? Aarón ya va a cumplir 6 años. ¿Y qué es luz? ¿Y qué es electrocutar? ¿Y de dónde vino? ¿Y quién creó la luz? ¿Y por qué? ¿Y para qué es esto? Él no se va a quedar con esa respuesta, ¿verdad? Porque a medida que crecemos, a medida que crecen los niños, el cerebro se va ampliando y se van llenando de conocimiento. Y esto me llevó a la enseñanza de hoy. Vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios. ¿Están escuchando bien? Bueno, vamos a leer 1 Corintios, el capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 6. Bueno, yo voy a leer. ¿Ya lo encontraron? En favor de ustedes. ¿Listo? ¿Ya lo encontraron? Póngase de pie, vamos a leer. Muy bien, vamos a leer. Gracias. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Voy a pedir un favor. No pida en este momento, solo dígale: Señor, gracias, porque tu palabra hoy va a hablar a mi vida. Gracias, Señor, porque tu palabra hoy nos va a hablar. Gracias, Señor, por ser iglesia. Gracias por tenernos hoy aquí. Gracias por el privilegio de la vida y poder hoy escuchar de tu sabiduría, de tu palabra. En el nombre de Jesús, vasos de barro somos en tus manos y solo dependemos de ti, Espíritu Santo.
mi vida, mi voz, todo mi ser depende de ti, Espíritu Santo. Obra conforme lo que tú has planeado. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. ¿Por qué comencé con el capítulo 2 a partir del versículo 6? Porque en los versículos anteriores, Pablo está haciendo como una conclusión del tema anterior. El domingo pasado, Cristian predicaba sobre la sabiduría y Pablo está concluyendo realmente de que lo que él enseña no es de sabiduría humana, sino la que viene de Dios. Y al comenzar este versículo 6, miramos algo. Pablo utiliza aquí muchas palabras a partir del versículo 6. Utiliza sabiduría también, utiliza revelación, utiliza la palabra madurez, pensamiento, discernimiento, porque viene un tema muy importante que estos versículos nos van a hablar. Vamos al versículo 6. Y lo voy a leer nuevamente. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes que perecen. Una pregunta: ¿qué es la sabiduría? Aquí Pablo de pronto no está preguntando qué es sabiduría en sí. Está diciendo, ¿qué estamos hablando nosotros? ¿Qué están ellos diciendo? ¿Los apóstoles hablaban con sabiduría? ¿Pablo hablaba con sabiduría? ¿Cómo estaban ellos enseñando la palabra? ¿Cómo Pablo la estaba enseñando? Esta es una carta escrita a la iglesia de Corinto. ¿Cómo lo estaba haciendo Pablo? ¿Con la sabiduría de Dios? Él era un hombre espiritual. Se supone que nosotros, los que enseñamos la palabra, es porque tenemos una madurez espiritual y porque no hablamos palabra nuestra y porque no enseñamos lo que tenemos en nosotros, sino lo que Dios nos ha dado. ¿Verdad que sí? Es lo que está mostrando Pablo solamente en este versículo, que todo lo que hacemos lo hacemos con la sabiduría y con el temor de Dios. Pero usted se preguntará, o no se ha preguntado, ¿dónde encontramos esa sabiduría? ¿Dónde la encontramos? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos la sabiduría que nosotros necesitamos tener. ¿De dónde viene esa sabiduría? De Dios. Cuando yo les mostraba el ejemplo de Nano, y por eso y coloqué solo un ejemplo, yo creo que, no sé si habrá pasado Leo, que Leo le dijo de esa forma, pero yo lo escucho cuando él corrige a Nano, y él le habla así, no, que te puedes electrocutar o puede esta cosa, y yo le digo, yo soy defensora número 1 de los niños, ¿no? Lo haga bien o mal, pero los defiendo todo el tiempo. Y Leo de pronto le habla con palabras tan técnicas a ese cerebrito que está comenzando a madurar. Y yo le digo, Leo, explícale. No entendió. Oh, sí, él entiende. Y yo, no, él sabe que se puede electrocutar. Oh. Y Pablo está haciendo una relación por el estilo aquí. Cada uno de nosotros, cuando nos vamos a la palabra, nos estamos enfrentando a algo. ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Cómo es esa sabiduría que nosotros tenemos? ¿Y qué tan maduros somos? Entonces, a medida que vamos a leer los versículos y a estudiarlos, usted se va a mirar. Ese es el propósito de la enseñanza de hoy. Cada uno de nosotros nos vamos a mirar y vamos a determinar cómo estamos, especialmente en lo que se refiere a la sabiduría de Dios. ¿Recuerdan a Jesús? Vaya un momentico conmigo a Lucas 2, 52. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 52. ¿Por qué les pregunto que si recuerdan a Jesús con referente al tema de la sabiduría? ¿Qué pasó allí?
No le digo que alguien me lo lea porque seguro no va a alcanzar. Y eso que tengo una Biblia grandísima. Pero bueno. 2:52. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Qué estaba pasando con Jesús? Estaba creciendo ¿cómo? En estatura, en inteligencia, pero también crecía en sabiduría. Él siempre estuvo sujeto y fue un hombre que esto que él hizo de crecer en sabiduría, en obediencia a sus padres, en sujeción, en conocimiento, lo hizo ser un hombre maduro espiritualmente. Esto hizo en Jesús que fuera un hombre sabio. Hoy nosotros podemos llegar a tener esa sabiduría, llegar a tener ese conocimiento, llegar a crecer. Jesús fue hombre en la tierra. Nosotros también, con una diferencia. Jesús no pecó. Jesús no era un hombre pecador. Esa es la diferencia con nosotros. Pero a nivel de esa sabiduría y de ese conocimiento, nosotros también podemos llegar a crecer. Podemos llegar a tener ese conocimiento. Él fue el Verbo hecho carne. Una pregunta. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, en su parte humana, ¿él conocía todo lo de Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Él conocía todo lo de Dios? No. No. Y miramos en Mateo 24:36. Cuando él estaba reunido con sus discípulos, él empezó a hablarles de los últimos tiempos, de lo que iba a acontecer. ¿Y sabe qué les dijo Jesús? Nadie conoce la hora. Le preguntaron los discípulos, Señor, ¿y cuándo será eso? Nadie lo sabe, solo mi Padre conoce la hora y el día en que los tiempos finales y el fin del mundo sucederá. Pero ese verbo, esa parte espiritual de Jesús que era conectada con el Padre, sí sabía lo que quería el Padre. Por eso Él vino a mostrarlo, por eso Él vino a conocerlo, a darlo a conocer. Pero solamente el Padre le revelaba a Jesús lo que Él sabía que necesitaba en esa parte, darlo a conocer a sus discípulos, al pueblo, y darlo a conocer a través de la palabra. Y eso vino a ser Jesús en la tierra, siendo hombre. Pero recuerden algo, Él empezó a crecer en sabiduría y en conocimiento. ¿Cómo está creciendo usted hoy? Los gobernantes de este mundo, dice Corintios, los gobernantes de este mundo. ¿Será que los gobernantes de este mundo son sabios? ¿Ustedes qué opinan? ¿O no? Eso se pararon ahí a gobernar los países, las naciones y poco conocimiento. ¿Ustedes qué creen? ¿Son sabios? Claro. Pero es una sabiduría que, aclara Pablo, perece. Ajá. Es una sabiduría que no viene de Dios. Hay hombres supremamente inteligentes. Cuando vemos por la internet, cuando vemos la intervención de los presidentes, cuando escuchamos, decimos, este tipo es pilísimo. Y para gobernar una nación, déjeme decirle, se necesita bastante conocimiento, haber estudiado una ciudad, un alcalde. Si a nosotros nos colocan al frente de algo pequeñito en una empresa donde estamos y ya necesitamos estudiar, vamos a Google, leemos libros porque, no, de hoy en adelante usted es el asistente de gerencia, sus funciones, y uno espera un momentico, necesito capacitarme para desempeñar. Los gobernantes de este mundo tienen sabiduría, pero no la de Dios. Debemos orar para que la sabiduría de Dios sí pueda venir a ellos. ¿Sabe qué es tener la sabiduría de Dios? ¿Usted está viendo su vida en este momento? ¿Se está imaginando su vida?
¿Conoce el carácter de Dios? ¿Ha llegado a preguntarse, ¿y cómo es el carácter de Dios? Usted conoce su carácter, ¿verdad? No su temperamento, su carácter. Y cuando a través de la palabra miramos cuál es el carácter de Dios, nos damos cuenta que la sabiduría y el carácter de Dios permanecen. Por eso los hombres príncipes de este mundo, como dice Pablo, tienen una sabiduría que se acaba. ¿Por qué? Porque no tienen la de Dios. No puede permanecer, no viene de Él. También nos muestra algo el versículo. ¿Nosotros qué hablamos? Seguimos en el capítulo 7. ¿Nosotros qué hablamos? ¿Cómo habla usted? Y aquí, a ver, tenemos dos bandos, ¿no? La comunidad sorda y la comunidad oyente. ¿Los sordos no hablan? A ustedes los oyentes les pregunto, ¿los sordos hablan? Ustedes responden, respondan. ¿Sí hablan? ¿No? Katy dijo, momentico, Katy dice que la comunidad sorda no habla y algunos dicen sí, pero otros lo están dudando. ¿Quién me saca ahí del, si hablan o no hablan? 2, 3, 4. Cristian, ¿los sordos hablan? Ay, ya me la va a ganar. Sí, la comunidad sorda sí habla, pero habla diferente que nosotros, porque nosotros usamos la boca, claro, nuestras cuerdas vocales. Ustedes hablan con su idioma, con la lengua de señas, y aún así utilizan también la boca, utilizan también la voz. Genial, yo escucho a Katy hablar, cuando habla con la mascota, con Coco, él le dice, Coco, mi amor, y eso se le escucha clarito, y yo, y vea, habla, Katy habla, Cristian también, la mayoría de los sordos pueden emitir eso. Pero nosotros realmente, ¿cómo hablamos? Hablamos con sabiduría, sea en señas, o sea con voz, hablamos con sabiduría de Dios. ¿Cómo estamos hablando nosotros? Conocer el carácter de Dios. ¿Quién le gustaría conocer ese carácter de Dios? Ese carácter que se revela a través de la palabra. ¿Sabe qué vamos a encontrar o qué estamos encontrando en estos versículos? El carácter de Dios es el Dios que revela. Así como este niño no sabe que si coge los cables se puede electrocutar, hasta que crezca en conocimiento y en sabiduría, lo mismo somos nosotros. A medida que estamos creciendo y conocemos de la palabra de Dios y conocemos la palabra de Cristo, Él se va revelando a nosotros a través de esa palabra y nos va llenando de su sabiduría, de la sabiduría que viene de Él. Pero hay algo que tiene que ver con esa sabiduría. No se puede quedar aquí en el conocimiento, no puede quedarse acá. Tiene que ligarse a algo, tiene que conectarse a algo. Y vamos a mirar qué es. Dijo el Señor en Deuteronomio 6, le dijo al pueblo a través de Moisés, dile al pueblo, mándales que enseñen la palabra, que la enseñen cómo, en el camino, que la enseñen a sus hijos, que la escriban en los postes, en las puertas, en su frente, en sus manos. ¿Por qué? Porque Dios le da esa orden a Moisés para el pueblo. Porque Dios necesitaba, y hasta el día de hoy, que su pueblo, que sus hijos lo conozcan. Y no hay otra forma, sino a través de la revelación de su palabra. No hay otra forma de adquirir sabiduría. No hay otra forma de conocer el carácter de Dios. No hay otra forma de conocer a Dios. ¿Cómo nuestros hijos pueden llegar a conocer a Dios?
Ayer tuve una experiencia, Paola hablaba de que por esta semana que fue, gracias Señor, porque hay que darle gracias Señor por todas las semanas. Dura, ay, gracias Señor. Suave, gracias Señor. Y aparentemente fue una experiencia muy dura, pero en la noche yo estaba allí en mi cama y yo le decía, gracias Señor por la experiencia de hoy. Fue dura, fue triste, dolorosa, pero necesaria. Gracias porque ese momento para mí, humanidad duro, fue lo mejor porque me hizo recordar que cuando mis hijos eran chiquis, yo les enseñaba la palabra junto con mi esposo. Todos los sábados nos sentábamos, que no había colegio, desayunábamos y el papá decía el devocional. Y claro, uno el sábado piensa, no, hay que salir al parque, la bicicleta, hay que aprovechar, está haciendo sol, como si la vida se fuera a acabar, aprovechemos el sábado. El devocional es un altar familiar donde el papá leía una porción de la palabra, no la explicaba y tenía el don que tiene Paola de explicarla como a niños, hasta yo la entendía. Y ellos fueron levantados en el conocimiento de la palabra. Y ayer mi oración fue, gracias Señor, por haber llegado a mi vida, por haber llegado a la vida de mis hijos. Gracias por ser hoy iglesia. Gracias porque mis hijos son tuyos y conocen la palabra. Y ellos fueron creciendo en el conocimiento de la palabra, en la sabiduría de Dios. Es muy fácil, y hablaba con alguien, y le dije, bueno, usted se prepara porque usted también un día tiene que predicar. Hace como un mes, creo que le dije. Me dijo, pues, yo le he hablado a 2 millones, a 2,000 personas, ¿cuál es el problema? Le dije, ¿le has hablado y te da nervios? No, yo estoy acostumbrado, a 2,000 personas le he hablado. Uy, pero es diferente con la palabra. Claro, pensándolo bien, es muy fácil pararse en un escenario y hablar, pero enseñar la palabra con la sabiduría que Él nos da a través de su palabra es diferente. ¿Por qué? Porque necesitamos depender de Él, porque mi espíritu tiene que estar conectado con el Espíritu de Dios, porque necesito conocer al Dios que se revela en la palabra. ¿Cuál es mi Dios? ¿Cuál es el Dios que yo conozco? ¿Cuál es el Dios que usted conoce? ¿Qué Dios le enseñaron a cada uno de ustedes? ¿Conoce a Dios? ¿Se le ha revelado el Señor a su vida? Y el versículo 7, que tiene algo muy especial, que es el versículo clave, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Cómo así? ¿Cuál es esa sabiduría oculta? ¿Cuál es ese misterio que Dios predestinó antes de la fundación del mundo? ¿Cuál es? ¿Usted alguna vez se lo ha preguntado? ¿Ha leído estos versículos? ¿O es la primera vez? ¿Cuál es esa sabiduría oculta? ¿Cuál es ese misterio? Y ese misterio es para su gloria, ¿lo sabía? Para mi gloria, para la gloria nuestra. Así se llama la predicación de hoy. Para nuestra gloria. Y estaba escondida, dice, antes de la fundación del mundo. Pero solo fue revelada ¿hasta cuándo? Vaya conmigo a Mateo, esto sí lo leemos, Mateo 13, 34 al 35. Mateo 13, 34 al 35. ¿Listo? Bueno. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta, Mateo, capítulo 13, 34 al 35. ¿Listo? Vuelvo y lo leo. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Saben algo? Yo había leído esos versículos. Y cuando los enlazo con lo que Pablo está enseñando, yo no había entendido cuál era ese misterio, cuál era esa verdad oculta. Y solo en Mateo empieza a revelarse esa verdad oculta. ¿Sabe cuál es el misterio escondido? La iglesia. La iglesia, usted y yo, en el Antiguo Testamento nunca se habló de la iglesia. En el Antiguo Testamento jamás hubo esa figura de iglesia. ¿Quién vino a traer, a hablar de la iglesia? ¿Quién vino a mostrar, a hablar del reino? ¿Se acuerdan qué dijo Jesús? El reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino de Dios está aquí. ¿Y el reino de Dios quién es? Jesús. Para gloria nuestra. ¿Usted está pensando por qué para gloria nuestra? Vaya pensando, ¿por qué para nuestra gloria? Yo le voy a decir al final por qué. Y en 1 de Pedro 1, 18, 20, que también quiero que lo lea, porque es necesario que usted conozca esta cita, porque viene unido a lo que hemos venido hablando. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Cuándo se manifestó Jesús? Cuando, según la palabra, comienza a mostrar a ese Cristo glorioso, a ese Salvador, a ese Hijo de Dios. En Mateo empezamos a conocer a Jesús, en los evangelios. Pero especialmente Mateo comienza a hablar todo ese tipo de parábolas del Señor. Y en el capítulo 13 él habla muchas parábolas. Pero ¿sabe para qué habla estas parábolas? Porque está hablando del reino que había llegado, que antes no era conocido. El Antiguo Testamento anunciaba y el Antiguo Testamento hablaba de un Mesías, pero no de la iglesia. Nunca hablaba de la iglesia. Y Pablo comienza a hacer un recorrido en su ministerio y a la iglesia de Corinto a predicar este evangelio. ¿Cuál evangelio está predicando Pablo? El evangelio de la gracia. Una pregunta. ¿Ustedes saben quién era Noé? Me está distrayendo la gente. ¿Ustedes saben quién era Noé? Solo levanten la mano para saber si sí conocen algo de Noé. Sí. Wow. Ay, aquí están los que saben Biblia, entonces les voy a preguntar. Mari me mira. No me va a preguntar a mí, me hace el favor. ¿Noé predicó el evangelio de Cristo? Linda, ¿Noé predicó el evangelio de Cristo? Camila, Mari. Noé predicó el evangelio de la gracia.
¿Cómo sabemos que Noé predicó el evangelio de la gracia? En Hebreos 11 dice que él es llamado pregonero de justicia. Cuando habla de los hombres de la fe, Noé está allí. Permítame, yo tomo un poquito de agua. Él es llamado pregonero de justicia, pero Noé no tenía la cruz. ¿Cómo hizo Noé para predicar el evangelio de la gracia si él no tenía la cruz? Dígalo, dígalo, Mari. Muy bien, muy bien. Noé no tenía la cruz, pero ¿sabe qué tenía? El arca. ¿Y cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje del arca? Vengan, el que entre a esta arca va a ser salvo, ¿no? Pero el que no entre no será salvo. ¿Qué hacía la gente? Se burlaba. No les decía, va a venir un diluvio, ustedes tienen que salvarse, entra al arca. No, está loco. ¿Cuál diluvio? Nunca había llovido. ¿Cómo le iban a creer? ¿Cómo se trabajaba la tierra, los árboles, las plantas? Era por, ¿cómo se llama? Por vapor, muy bien, vapor. Pero no había llovido. Y él construye un arca y les dice, los invita. ¿A qué? A que se salven. Hoy nosotros, ¿qué predicamos? El evangelio de la gracia. El mismo evangelio que predicó Noé, no, predicamos el evangelio que tenemos ya aquí listo, preparado en la palabra, el evangelio de la salvación. Predicamos el evangelio del reino que el Señor Jesucristo nos enseñó. ¿Recuerdan cuál es ese evangelio del reino? Él vino a traer el reino. ¿Cuál es el evangelio? Vayan, oren por los enfermos. Vayan, prediquen la salvación. Vayan, liberten a los cautivos. Oren por los endemoniados. Tráiganlos, tráiganlos, tráiganlos. Este es el momento de traerlos. Este es el tiempo de traerlos, iglesia. Este es el momento de decirles que entren, que vengan. Necesitan conocer la sabiduría de Dios. Necesitan la salvación. Juan el Bautista predicó el evangelio. Y Juan el Bautista hablaba del reino. ¿Y qué era? ¿Qué les decía a él? Arrepiéntanse y conviértanse a Dios. Él preparaba el camino de Jesús, pero siempre les decía con arrepentimiento. ¿Qué evangelio predicaba Juan el Bautista? El que Dios le dio, con la sabiduría de Dios. ¿Cuál evangelio predicaba Pablo a las iglesias? ¿Con cuál sabiduría? Con la sabiduría que viene de Dios. Y en lo que hoy el Señor quiere que nosotros también hagamos. Una pregunta. ¿Quién indujo o presionó a los sacerdotes judíos para que mataran a Jesús? Bien, ganaron. Sorry. Satanás. Satanás presionó, Satanás indujo, Satanás colocó en la mente de los sacerdotes judíos y de los judíos, de los religiosos, no el pueblo, de los religiosos para que mataran a Jesús. Por supuesto, el pueblo obedecía a los sacerdotes. Satanás siempre fue el opositor. Satanás siempre quiso matar al Hijo de Dios para que la obra de la salvación no se llevara a cabo. Y dice ahí en este versículo que estamos ya leyendo, el 8, y dice
que ellos eran ciegos, tenían una ceguera espiritual. ¿Sabe por qué se confirma que tenían una ceguera espiritual? No solamente porque lo mataron, sino porque ellos lo vieron, lo escucharon predicar el evangelio del reino. ¿Y sabe qué decían ellos? Él es del diablo. Uy, Belcebú, él es Satanás. Lo tuvieron al frente, escucharon las palabras de la salvación, escucharon las palabras que venían de sabiduría, porque él mostraba al Padre y las palabras de Dios. No le creyeron, no le recibieron como al Hijo de Dios. Ese es el pecado imperdonable. Y dice la palabra, ay del que escucha las palabras de Jesús, las palabras del reino y no recibe a Jesús. Una cosa es creer en Dios, pero el que no cree en el Hijo no tiene vida eterna, lo dijo Jesús y está en Juan capítulo 3, ustedes lo conocen. El que no cree en mí y ha rechazado mis palabras no tiene parte conmigo ni tiene vida eterna. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros conocer? La palabra, la sabiduría, la revelación de Dios a través de su palabra. No hay otra revelación, no hay otra forma, no hay otro camino. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nosotros, ¿por qué amamos a Dios? O más bien, ¿usted ama a Dios? 1, 2, todos amamos a Dios. Muy bien, amamos a Dios. ¿Por qué? ¿No se ha preguntado? Porque me ha dado la vida, porque Él ha cambiado las cosas, me dio la vida eterna, porque me salvó. Cristian dice, Juan 3, dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ahora lo enseñas. Ella va a responder lo que Cristian dice. ¿Por qué amamos a Dios? ¿Por qué amamos a Dios? Ay, mi Mari, bien por este lado, ganamos. Porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Nosotros, el ser humano, no puede amar a Dios porque sí. ¿Sabe por qué amamos a Dios? Porque Él puso su amor en nosotros, sí. Y nos dio todo lo que ustedes dicen, porque nos enseña su palabra, porque podemos ir a ella, porque oramos, porque nos escucha, porque nos bendice, porque nos sana, porque nos levanta y nos restaura. Pero si su amor no llega primero a nosotros, nosotros no podemos amarlo. ¿Ustedes buscaron a Jesús o Jesús los buscó a ustedes? ¿Quién buscó a quién primero? Nidia dice. ¿Verdad? Nidia, gracias. Nidia dice que ella buscó primero a Jesús. No, perdóneme, yo también puedo decir lo mismo. Yo tenía unos líos en mi vida que yo busqué a Jesús primero. Digo, yo busqué a Jesús. La pregunta es, ¿yo fui la primera que busqué a Jesús, verdad? ¿Cómo puedo yo realmente confirmar que no fui yo? Fui consecuencia de que Él me buscó primero. Exacto, muy bien. Háganlo, enseñas todos. Lo que está haciendo Cristian. La cruz. Él me buscó ¿dónde? En el madero. Él me buscó ¿dónde? En la cruz. Él me buscó por primera vez ¿dónde? Cuando derramó su sangre por mí, cuando me perdonó mis pecados, cuando me limpió de mi maldad, cuando echó todos mis pecados al fondo de la mar y nunca más volvió a recordármelos. ¿Cómo no amar a ese Dios? Y por eso en el versículo 9 lo dice. Antes bien, como está escrito, todas las cosas Dios las preparó. ¿Para quiénes? Para los que amamos a Dios.
Claro, hay una condición. Y vamos a mirar. ¿Por quiénes murió Cristo entonces? Dice su palabra en Isaías que el pecado del mundo cayó sobre él. El pecado de todo el mundo cayó sobre él. Claro. Por eso es nuestra responsabilidad invitar, decir, vengan, vengan, sálvense, vengan. Pero, aquí viene el pero, hay unos beneficios que son aplicables solo a quienes. Él murió por, digamos, el pecado del mundo cayó sobre él. Él murió por todo el mundo, pero hay unos beneficios aplicables solo para quienes. A los que creen en él. Muy bien, a los que creemos en Jesús tenemos beneficios que la Biblia nos muestra. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, están preparados para usted y para mí. Usted sabe que Dios tiene cosas aún grandes para su vida. ¿Ya las descubrió? ¿Ya encontró esas cosas grandes que nadie sabía, que nadie ha visto ni ha escuchado? ¿Ya las encontró? Aquí están, aquí están. Conózcalas. Busque la revelación de lo que Dios tiene para usted aquí. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todas las cosas que están aquí, Dios nos las revela. ¿Cómo? ¿Cómo nos las puede revelar? ¿Cómo se les puede revelar a usted? Las cosas que ojo no vio ni oído yo, ¿cómo? Extrae. ¿Cuántos vamos? No. A través de su Espíritu Santo nos la revela a nosotros, a nuestro espíritu. Esos son los beneficios de creer en Cristo. Jesús murió por todo el mundo, pero si todo el mundo no cree en Él y solo una parte cree en Él, estos beneficios son para los que creemos en Él, no para los demás. Por eso la imperiosa necesidad de invitar a nuestra familia, a nuestros amigos, de decirle, usted necesita que esa revelación venga a su vida, conocer el amor de Dios para que usted lo pueda amar. Porque muchos dicen, no, yo creo en Dios, claro, y en Jesús. No, sí, maestro, no, el hombre era bien. Oh, no, Dani. Versículos 11 y 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? Otra pregunta. ¿Ustedes saben lo que yo estoy pensando? ¿O yo sé lo que ustedes están pensando en este momento? No. Puedo imaginar, ¿sí? Puedo suponer en el almuerzo, en lo que vamos a hacer esta tarde, en la cocina, en la película, en el amor, en los compromisos, en el trabajo, en lo que vamos a hacer mañana. Pero ¿quién sabe lo que yo estoy pensando? Mi espíritu. Dios, pero solo mi espíritu, solo yo sé lo que estoy pensando y solo usted sabe lo que está pensando. Es lo que está diciendo este versículo. Solo el espíritu del hombre que está en el hombre conoce las cosas del hombre, sabe lo que hay en cada uno. Cada uno sabemos lo que hay en nosotros. Versículo 13 y 14. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
¿Qué estamos concluyendo con todo esto? El Espíritu Santo le revela a mi espíritu la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, la verdad de Dios. El Espíritu a mi espíritu. Por eso dice en el versículo, de espíritu a espíritu. Hay un peligro cuando este conocimiento se queda aquí en mi mente y lo sé al derecho y al revés, pero no ha tenido conexión con mi espíritu. ¿Cómo yo sé cuando la palabra enseñada tiene conexión con mi espíritu? ¿Cómo la sé? Cuando tengo una acción sobre la palabra, cuando actúo sobre la palabra. Si la palabra me dice que tenga fe, debo de tener fe. Si la palabra me dice que ore por el enfermo porque Dios obrará, debo de actuar en la palabra. Si la palabra me dice que crea y no desmaye y siga adelante, debo creer a su palabra. Pero si la leo y digo, sí, no sé, aquí dice que lo crea. Por eso el versículo 14 dice que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque solo el espiritual, nosotros que vamos a la palabra, nosotros que leemos la palabra, nosotros que tenemos comunión con Dios, es revelado en nuestro espíritu. Al hombre natural que no tiene comunión con Dios, que no conoce la palabra, no se le es revelada la palabra, ni tiene sabiduría. Solo los príncipes de este siglo, una sabiduría que se acaba. Y en el versículo 16 dice, ¿quién conoce la mente del Señor? El Espíritu de Dios conoce el pensamiento de Dios. ¿Quién vino a mostrar, a revelar la voluntad de Dios? Jesús. ¿Quién vino a mostrarnos la mente de Dios? Jesús. ¿Quién vino a mostrarnos su plan perfecto? Su Hijo, Jesús. Por eso Hebreos 1 lo recuerda, que solamente por el Hijo vino a ser revelada la verdad. Antes Dios habló por los ángeles, por los profetas, pero la verdad del reino la trajo Jesús. Y ese reino hoy se llama iglesia. Entonces, si Jesús vino a traer la palabra, si vino a mostrarnos la revelación de Dios, si vino a hablarnos del Padre, y nosotros somos hijos de Dios, cuando leemos la palabra, cuando creemos en Jesús, venimos a ser hijos adoptados. Él es nuestro Padre también. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿Cuál mente tenemos? La mente de Cristo. La sabiduría de Dios. Por eso les preguntaba, ¿ustedes cómo piensan? ¿Con sabiduría? ¿Qué pensamiento tienen? ¿Qué sabiduría es la suya, la humana o la de Dios? Y depende de. Todos estamos con sabiduría humana, pero a medida que vamos a la palabra y lo conocemos, tenemos la mente de Cristo. Para terminar, ¿usted es feliz siendo iglesia? Uno. Bueno, con uno. La Biblia dice que con 2 o 3, ¿no, Dani? ¿Usted es feliz siendo iglesia? Amén. Yo soy feliz siendo iglesia. Yo soy feliz siendo iglesia. Y le voy a decir por qué. La Biblia lo dice, los beneficios de ser iglesia. Por eso, el Espíritu Santo no se equivocó cuando dice que ese secreto oculto, que ese misterio antes de la fundación del mundo era la iglesia, para gloria nuestra. ¿Se acuerda que les dije que les iba a aclarar por qué para gloria nuestra? ¿Sabe qué significa para gloria nuestra? Para nuestra bendición. Para eso la iglesia, para nuestra bendición. ¿Y sabe por qué? Porque usted aquí, ¿qué va a encontrar? Se cumple lo que la palabra dice. Van a orar los unos por los otros. Si usted tiene una carga, usted llama, se comunica con cristianos, las personas que usted tiene confianza, ore por mí, tengo un inconveniente, tengo una carga. ¿Sabe qué más encontramos como iglesia?
crecemos en el conocimiento de Dios, crecemos en la sabiduría. ¿Sabe qué tenemos como iglesia? Palabra. ¿Sabe qué tenemos como iglesia? Amor. Aquí nos amamos, sí, y nos aceptamos así como somos. Sordos y oyentes, somos iguales ante los ojos de Dios. Bajitos, calvos o con mucho pelo o sin pelo, así nos amamos. ¿Sabe que también hay en la iglesia? Sanidad. ¿Está enfermo? Este es el momento de recibir sanidad. ¿Está enfermo espiritualmente? Satanás lo ha engañado para que no crea en la palabra, para que no crea en Jesús, para que se muera espiritualmente. Este es el lugar, este es el momento. Esta es la palabra de creer. ¿Sabe qué encontramos como iglesia? Tener todos un mismo sentir. ¿Qué significa eso? Que todos debemos predicar el evangelio de la gracia. Y ¿sabe por último qué hacemos como iglesia? Nos amamos los unos a los otros y aún a los que están afuera. Si yo no amo a los que están afuera, yo no les puedo predicar el evangelio de Cristo. Mi pregunta hoy es, ¿qué quieres ser? ¿Niño? ¿Niño inmaduro? ¿O maduro espiritualmente? O salir corriendo, ay, estoy pasando por una prueba, ¿yo qué hago? ¿A quién voy? Voy a llamar al psicólogo, a la psicóloga. Y por último, ay, ¿verdad que yo tengo a Dios? ¿O qué hacemos cuando tenemos una necesidad? ¿Qué hacemos cuando nuestra alma no aguanta más? Corremos al Padre de la gloria, al Padre que todo lo revela, al Padre que todo lo conoce, al Dios que me conoce, al Dios que me llamó, al Dios que me amó primero. A Él corro, doblo mi rodilla y le digo, Señor, aquí estoy, te doy mi vida, ayúdame a seguir adelante, aún con mis problemas, aún como con lo que yo soy. Y te serviré. Eso es iglesia, servir. Esto es iglesia, pregonar, ser pregoneros de Cristo como lo fue Noé. Hacer de nuestros hijos pregoneros de Cristo. No es tiempo de pensar en nosotros solamente. Mire a su alrededor, hay mucha gente por venir a este lugar. ¿Por qué se abrió nuevamente Abba Padre? Por usted, por los que están en línea, por la familia, por los que están en otros países, y por usted estamos orando. Sí, usted que me está viendo desde ese país, por usted estamos orando. Por su familia. Usted que se siente que no tiene perdón porque le falló a Dios como cristiano, no le crea a Satanás. Aquí está el que todo lo perdona, el que abre las puertas y los brazos y le dice, yo sigo siendo tu padre y yo quiero que tú sigas siendo mi hijo. No corramos a buscar soluciones donde no hay. Corramos al Padre. Esto es lo que está predicando Pablo a la iglesia de Corinto. Y por último les dice, ahora entienden por qué la palabra que yo predico no viene de parte mía, sino viene de parte de Dios. ¿Por qué la palabra que cada uno de nosotros nos hemos propuesto a predicar no es la palabra de nosotros, no es la palabra de Paola, de Dani, de ninguno, es la palabra que viene de Dios? ¿Saben por qué hemos crecido y necesitamos crecer más? ¿Saben por qué hemos madurado? Por su palabra.